Hola, hola, te saluda Claudia de Sol y te doy la bienvenida a tu podcast Claudia entre voces y letras en nuestra segunda temporada. Antes de conocer a nuestro invitado de hoy, quiero pedirte que te suscribas, que actives las notificaciones y que si al final de este video te gusta el contenido, pues le des un me gusta y lo compartas con todas aquellas personas que tú creas que les puede interesar este tema. Siempre tengo la intención y he traído personas aquí con historias de superación, que han enfrentado retos, que han enfrentado desafíos, también fracasos, pero también que han tenido éxito. Y hoy no es la excepción. Nuestro invitado de hoy es un emprendedor colombiano que fue criado en España, estudió en Madrid Administración de Empresas, pero desde muy joven decidió cómo explorar ese mundo del emprendimiento y realmente su pasión ha sido como la innovación, el crear proyectos y sus retos y sus desafíos lo han impulsado a aprender mucho más, a reinventarse y sobre todo a volver a intentarlo con mucha más fuerza. Y esa es una de las enseñanzas que hoy nos va a dejar nuestro invitado y por eso quiero darle la bienvenida a nuestro querido Edison Monroy. Edison, es un gusto de verdad tenerte aquí en este podcast, de verdad, gracias, gracias por habernos dado este espacio. Sé que tú tienes muchísimas cosas que hacer, pero bueno, por fin se nos dio y podemos tenerte acá porque queremos hablar hoy de un tema súper espectacular. Pero primero quiero darte la bienvenida, Edison. De verdad, gracias por estar hoy aquí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Claudia, estoy genial y de verdad agradezco muchísimo la oportunidad que nos estás dando el día de hoy de poder ayudar a los escritores a transformar su mentalidad y que puedan saber que el mundo literario no es solamente escribir libros, sino que hay muchísimo más allí para ellos. Así que estoy muy feliz de estar hoy el día de hoy contigo. Gracias, Edison. Y quiero contarle a nuestra audiencia que el tema de hoy es el marketing para escritores. Es que vamos a ver que no es solamente escribir el libro, sino que también es vender el libro para que realmente sea un éxito. Así que por eso invité hoy a Edison, que es un mentor de negocios, es un mentor de marketing para escritores que nos va a contar absolutamente todo lo que necesitamos saber. Vamos a ver los errores que se cometen, vamos a ver cómo es el proceso que un escritor debe vivir para poder llegar a tener un libro que sea realmente exitoso. Pero vamos a empezar por el comienzo, vamos a conocer un poco a Edison y vamos a que nos cuente un poco acerca de su vida. Edison, cuéntanos un poco dónde estás viviendo, por quiénes se conforma tu familia, qué te gusta hacer además de tu trabajo normal. Sí, súper bien. O sea, yo en este momento vivo entre España y digamos que Colombia, viajo muchísimo. Yo con 10 años me fui con mi familia a vivir a España y allí, bueno, estudié, fui ciclista de competición durante muchos años, corrí en Francia y lo tuve que dejar por accidentes que tuve en carretera. Y finalmente son como puntos de inflexión que tienes en tu vida para seguir avanzando, creciendo y ya a partir de ahí pues estudié administración de empresas, siempre he sido súper emprendedor y siempre mis aficiones pues ha sido el deporte, hacer muchísimo ejercicio y constantemente pues buscar retos y poder tratar de servir a las personas. Claro, eso es lo más bonito, ¿no? Que siempre estamos haciendo una labor desde lo que nos apasiona, pero pensando también en cómo le podemos servir a los demás. ¿En qué momento de tu carrera como administrador de empresas em, decides que quieres dedicarte a ayudar a a unos escritores? O sea, ¿en qué momento? ¿Tú venías trabajando en qué, digamos, en qué industria? Perfecto. Digamos que yo tuve mi época de administrador de empresas en la cual estuve viajando a China, Corea, a ferias de exportación de aceite de oliva y hubo un punto de inflexión en el trabajo en el que yo veía siempre súper estresado, un compañero que tenía 60 años aproximadamente y él siempre era el típico gruñón, refunfuñón y de repente un día me dice, wow, tú me recuerdas mucho
a mí cuando yo empecé a trabajar aquí en esta empresa y fíjate cómo estoy en este momento. Y de repente yo lo vi y dije, wow, o sea, ahí es donde yo voy a estar dentro de 30 años, no lo quiero para mi vida. Entonces de repente terminé proyectos y empecé a emprender, me fui a vivir a Panamá, hice un montón de cosas y terminé siendo youtuber y haciendo luego mi agencia de marketing, pero de viajes, turismo, hostelería y demás, hasta que llegó un punto en el que empezó la pandemia y de repente todo quebró. Y cuando todo quebró, de la nada, me apareció una oportunidad y fue como ese momento, ¿no? Yo a veces, Claudia, digo como detrás de los principales problemas que tienes o esos problemas que sientes que no hay salida, de repente viene una oportunidad mayor, algo muy grande para tu vida y de repente, claro, yo me quedé con deudas de anuncios, publicidad, de clientes que yo adelantaba en la agencia y nunca me lo pagaron. Y Ujú. cuando yo dije, wow, ¿qué hago? Apareció en mi vida la editorial San Pablo gracias al gerente que lo había conocido en la época que estuve viviendo en Panamá y me dijo, mira, necesito ayuda porque todo está cerrado. Nosotros siempre hemos vendido libros de forma tradicional y ahora mismo no sabemos cómo hacer para poder llegar a las personas en el mundo digital. Entonces hicimos una revolución en todo lo que viene siendo la editorial, tanto en Colombia como en 9 países más de Latinoamérica, los que les llevamos el marketing y transformamos por completo el modelo de negocio, haciendo que pudiera ser rentable en el mundo digital y actualmente seguimos trabajando con ellos. Y ahí fue donde empezamos a entrar en contacto con escritores, editoriales y nos dimos cuenta que al final las editoriales tienen miles de escritores en su portafolio, pero siempre terminan promocionando los mismos 10, 15 de siempre durante el año y cíclicamente los repiten. Y al final yo decía, bueno, ¿qué pasa con el resto de escritores que nadie los apoya, que nadie los ayuda, que de repente están solos? Y dijimos, bueno, vamos a hacer un nicho enfocado solamente para marketing para escritores. Empezamos a trabajar con la editorial directamente con autores y a partir de ahí nos centramos de lleno a trabajar con los autores y ha sido un reto hasta el día de hoy. Entonces vamos por partes. Primero, entonces, la época que nos marcó a todos, que fue la cuarentena, la pandemia, dio la oportunidad para que empezara a tomar fuerza los negocios digitales. Entonces, la editorial San Pablo, o era la editorial o una librería. No, la La editorial editorial. completa de la provincia de Colombia, Ujú. Ecuador y todo Centroamérica y Puerto Rico. Claro, ellos estaban acostumbrados a vender en sus tiendas o vender a Exacto. través, sí, o de otros canales tradicionales. Entonces, la pandemia nos da esa oportunidad, ¿no? Porque eso nos sirvió a muchos en diferentes rubros. Em, pero también te da la oportunidad de descubrir el proceso para poder ir llevando a otras editoriales, a otros escritores ya independientes a hacerlo. Tú decías ahora, es que eh, promocionan a los mismos 5 o los 10, pero es que hay algo que no podemos negar y es que promocionan a los que tienen el dinero para poderlo, para pagar, Sí, para que... exacto, porque, o sea, hay varios tipos de autores. Por un lado están los que ya tienen una trayectoria, que publicaron hace tiempo y que una vez hicieron su publicación empezaron a ganar fama. Y esos autores pues ya sí o sí entran dentro del portafolio de la editorial y ya son conocidos por el público y son autores que van generando ventas de forma constante. Luego están los autores que finalmente deciden entrar a trabajar con una editorial grande, pero a cambio de pagar una gran suma de dinero para que la editorial los publique, los promocionen. He conocido autores que han hecho con editoriales muy grandes contratos en los cuales pagan $10,000 o más para que publiquen el libro y finalmente les ayuda a tener esa difusión. Y luego ya están todos los de autoedición, que son la gran mayoría de autores que finalmente quieren jugar en las grandes ligas y competir con estos autores que ya están bien posicionados, pero al final tienen un mundo por delante porque nadie les explica realmente cómo es este mundo tan competitivo. Y hay mucha frustración dentro de ese grupo, ¿no?
que quieren hacer las cosas, pero no les sale como ellos pensaron que iba a funcionar, porque muchas veces como escritores pensamos, yo quiero sacar mi libro a la luz y quiero que con este libro muchas personas conecten y quiero que muchas personas conozcan la historia o quiero que sanen a través de este libro, o sea, queremos muchas cosas. Pero es que detrás de eso hay todo un proceso para poder llegar a las personas. Y no es solamente, digamos, autopublicarnos en Amazon y sacar el libro y sentarnos a esperar a que se venda solo. Eso no va a suceder. Totalmente. Y esto viene mucho por el desconocimiento realmente, porque la mayoría de autores desconoce cómo funciona el mercado. Entonces entran a un mercado que es un negocio como tal. O sea, cada autor tiene que saber que cuando están publicando su libro, el libro es un negocio para todos al inicio, menos para el autor. ¿No? Porque piénsalo, Claudia, desde este punto de vista, el autor siempre está invirtiendo constantemente. Aunque haga el libro por su cuenta, tiene que invertir en un maquetador, tiene que invertir en la corrección de estilo, tiene que invertir en la agencia de marketing, tiene que invertir en las reseñas, luego entra a Meta y hace publicidad, hace anuncios. Entonces, tiene que invertir constantemente y nadie le dice lo crudo que es el mercado, que solamente en España se publicaron de forma tradicional 98.000 libros el año pasado, y si eso le sumas toda Latinoamérica, le sumas los libros en Amazon, la inteligencia artificial, pues te das cuenta que el libro es como una gota de agua en un océano, que para poder tú darla a conocer y para poder realmente llegar a ese mercado que estás buscando, tienes que hacer algo para que te conozcan. Pero sucede que la mayoría de personas, al final, cuando van a contratar este tipo de servicios, muchas veces las ilusionan y hay poca ética en el mercado, que es algo con lo que nosotros siempre hemos luchado, que sin importar si el libro es bueno, malo, regular, siempre le dicen tu libro es diferente, tu libro tiene algo que nunca había visto, estoy seguro que puede llegar y ayudar a las personas, puede haber una transformación, pero nunca le cuentan todo lo que acabé de mencionar anteriormente. Exactamente. Y entonces ahí empieza las decepciones, ¿no? Yo saqué mi libro, lo autopubliqué y no, o le pagué a una editorial para que lo publicara, pero realmente no funcionó, no tengo ingresos de ese libro y se cometen muchos errores. Edison, hablemos de cuáles son los errores que cometemos los escritores cuando vamos a autopublicarnos o vamos a contratar a una editorial. ¿Cuáles son esos errores garrafales que no debemos cometer? En primer lugar, no estar informado, o sea, hay mucha ingenuidad por parte del escritor cuando va a publicar. Entonces, el, el escritor cuando va a publicar su libro y va a ver una editorial o a ver a cualquier agente del mundo editorial que le va a publicar el libro, es como un corderito que va donde un lobo disfrazado de cordero. Y esto sucede muchas veces porque los escritores se dejan ilusionar por el objeto brillante. Es decir, el que te promete que vas a estar publicado en más de 200.000 librerías a nivel mundial, que te promete que el libro va a estar en todos los mercados, que el libro solamente hay que hacer ciertos detallitos y lo promocionas y el libro va a empezar a venderse solo. Al final huye de ese tipo de cosas porque solamente quieren tu dinero. Entonces, lo primero es saber elegir muy bien con quién voy a publicar mi libro, porque estás haciendo muchas veces un contrato que es como un matrimonio. Y nos hemos encontrado personas súper frustradas por no haber sabido elegir muy bien su editorial, porque vienen con contratos que los anclan a editoriales por 10 años, que se les llevan el 90% de las regalías y no les hacen ningún tipo de promoción. Entonces son personas que llegan al punto de que su bebé, que es su libro, que han tardado tanto tiempo en escribirlo, promocionarlo, me dicen, no, no quiero saber nada de mi libro y voy a esperar 6 años a que termine el contrato para empezar a promocionarlo porque estoy harto de la editorial. Entonces, en primer lugar, para mí un error garrafal es no saber con qué editorial vas a trabajar. Ojo, hay algunas que son muy buenas, que son muy transparentes y que te dicen las cosas. Entonces, tú analiza a la hora de publicar tu libro
¿qué te dice la persona? O sea, si te está prometiendo muchas cosas sin poner trabajo, huye de ahí. Si te está quitando muchas regalías sin prometer, sin realmente asegurarte una buena distribución y sin asegurarte que sí te van a dar el apoyo necesario, también huye de ahí, porque finalmente siempre te va a tocar a ti abanderar tu proyecto y si no te conviertes en el mejor vendedor de tu libro, nadie va a hacerlo. Exactamente. A veces pensamos que entregándolo, entonces se lo entregamos a la editorial y ya no nos apersonamos más. Se lo entrego a Amazon y ya entonces me quedo aquí esperando a ver si se vende solo, ya sea porque la misma publicidad dentro de la página, o sea, sin tomar acción y sin apersonarme de mi proyecto. Además, porque el libro termina siendo es un negocio. Em, Hay una parte en que yo analizo los errores que cometemos cuando decidimos autopublicarnos en Amazon. ¿Cuáles consideras tú que son los peores errores que podemos cometer? O sea, hay muchísimos errores. O sea, finalmente la gran mayoría de personas no tiene ni idea de cómo funciona Amazon. Entonces, hacen cosas por hacer. Entonces, no tienen una estrategia, no tienen algo planeado detrás a la hora de poder hacer una publicación del libro que sea eficiente. Pero, por ejemplo, para mí un error muy grave que hay en Amazon es autoengañarte poniendo tu libro en categorías que no tienen que ver nada con tu libro para hacer bestseller o para que tú digas, sí, mi libro trata, por ejemplo, Claudia, temas holísticos y de repente lo posicionas en menaje, en hogar, en cosas que no tienen nada que ver, en recetas de cocina. Y al final, ¿de qué te sirve tener posicionado el libro ahí si las personas que van a buscarlo realmente no lo van a conocer? También un error muy grave es creer que porque el libro está publicado en Amazon, las personas directamente van a entrar en Amazon, lo van a encontrar. Muchas veces he visto autores que ni siquiera poniendo el nombre de su libro, literal, textual, palabra por palabra, lo encuentran en Amazon. Entonces, imagínate si ni tú mismo buscando tu libro lo encuentras, va a ser imposible que llegues a él. Luego las personas dicen, ok, o sea, entro a mirar mi libro, a buscar mi libro, de repente hay miles y millones de libros en Amazon, pago publicidad. Entonces pagan publicidad y no se dan cuenta que la publicidad te sale mucho más costosa que el retorno que te va a dar finalmente el libro, a menos que sean libros de colorear, libros de bajo contenido, etcétera, que eso es algo aparte. La mayoría de libros siempre es mucho más costoso darlos a conocer. Entonces entras como en un bucle de frustración que haces que termines prácticamente detestando el proyecto. Edison, aparte de que una persona que publica su libro en una categoría que no corresponde y que no va a ser encontrado realmente, digamos, como tú dices, un libro holístico en una categoría de recetas de cocina. Pero si ese libro se llegara a vender, así esté en una categoría errada, a largo plazo, ¿en qué lo va a afectar realmente? Porque hay personas que me han dicho, no, es que yo lo puse en tal categoría porque en esa categoría yo podía hacer bestseller mucho más rápido. Y he vendido 100 libros. Pero entonces, ¿qué va a pasar si sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo en la categoría errada? O sea, si estás vendiendo, no hay problema porque estás generando ventas. O sea, para mí siempre que vendas no es un problema, sino que es algo positivo. Mm. Realmente, si tú no estás, si tú estás vendiendo en un libro que no es la categoría directa, probablemente la categoría sí tiene que tener alguna relación de alguna forma con el libro para que las personas lo estén comprando y estén entrando ahí. Entonces, si las personas sí entran en una categoría que no es directa, sino que es indirecta, y puede estar relacionada, pues probablemente es algo muy positivo porque descubriste un canal de tráfico para tu libro. Entonces, en este caso no lo vería tanto como un error, sino que lo vería como un objeto de estudio de decir, ok, ¿por qué las personas que tienen este tipo de interés están comprando mi libro? Entonces, empezaría a investigar más acerca de esa categoría. Trataría de, a través de estrategias internas en la maquetación del libro, de poder buscar una vía de contacto de esas personas hacia el autor
y a partir de ahí hacerles muchísimas preguntas, conocer a mi lector para poder explotar muchísimo más la categoría. De Amazon, ¿tú consideras que qué porcentaje de libros que están publicados no se vende ninguno o no se vende nada? Poco. Uf, yo diría que la gran mayoría realmente. O sea, es más difícil vender, no vender que vender. O sea, lo normal en Amazon es no vender. Y eso es algo que tienen que tener los escritores en mente porque el error es decir, publico mi libro en Amazon y se va a vender. No sucede así. O sea, tienes que tener en cuenta que publicas tu libro en Amazon y lo normal es que no se venda. Porque tu libro es como si lo tuvieras en una librería y el libro cogieran, en vez de ponerlo en un estante principal, lo metieran en un cajón. O sea, la persona nunca lo va a ver, lo va a descubrir y va a buscarlo. Entonces, lo normal es no generar ventas. Porque hay una opción, digamos, en Amazon que es pagar publicidad, ¿no? Para que esté siendo más visible. Pero también existe un impedimento y es que las personas tampoco saben manejar esa parte. Entonces de pronto entran y pagan un montón de dinero, pero no supieron cómo hacerlo. Entonces se pierde también allí mucho entusiasmo, como que dice yo pagué publicidad y no me sirvió de nada. Ese es un error también que se comete, ¿no? No prepararse y no estudiar acerca de esto. Sí, totalmente. O sea, la falta de conocimiento es algo gravísimo porque las personas, en primer lugar, no tienen ni idea de cómo funciona el administrador de anuncios, ni siquiera en Meta, o sea, en Amazon, que es un poco más tedioso, les va a costar muchísimo más. Incluso hay veces que Amazon tiene temas muy peculiares que tú pones tu libro y pones palabras clave, y nos ha pasado con autores, y pones las palabras clave relacionadas, pones inversiones altas y por mucho que quieras ese libro, no gasta publicidad, ni siquiera lo muestra. Entonces, imagínate que hay veces que Amazon, que ni siquiera pagando muestra tu libro, cómo es de difícil poder generar ventas allí. Entonces, lo más importante es empezar a formarse y darse cuenta que Amazon es como el eslabón final de la cadena. No debería ser lo más importante, sino que lo más importante parte realmente del autor, de su marca personal, del movimiento que genera el autor. Y a partir de ahí, esa atracción que va generando el autor va ayudando a que se generen búsquedas de su libro, que se empiece a posicionar, pero debemos verlo a la inversa, o sea, no ver Amazon como el final y meto toda mi publicidad ahí, sino que realmente debería encargarme de generar un movimiento, una fanatización de mis lectores para que finalmente esas personas terminen buscándome, comprándome y que el libro pues posicione de forma orgánica. Hay otro grupo de escritores y son aquellos que no se van con la editorial, tampoco se van con Amazon, pagaron para que le maquetaran su libro y lo imprimieran, pero se llenan de cajas de libros y dicen yo los vendo solo. ¿Qué errores cometen estos escritores cuando deciden mandar a imprimir cantidades porque entre más impriman, más económico sale, pero después no saben qué hacer con todo eso y terminan las cajas debajo de la cama? Total, o ¿Cuál sea, es el peor error y qué sería lo que podrían hacer para solucionarlo? o sea, el problema, hay varios errores, ¿no? Un error es que muchas veces le meten al escritor en la cabeza que el primer libro no es bueno. Entonces, como el primer libro no es bueno, tienen que ir madurándolo y tienen que sacar un segundo libro y que a partir del tercer, cuarto libro se va a empezar a vender mucho más. Entonces, es un error muy grave porque el escritor empieza a escribir, 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 escribir. Y ojo, si escribir es tu pasión, no está mal escribir, pero hay una diferencia grande entre escribir por pasión y luego publicar e invertir para que realmente el libro se venda. O sea, si tú por pasión escribes libros todos los días y de repente tienes 20 manuscritos, está bien porque estás dejando llevar tu creatividad, pero no deberías publicar y publicar si no estás vendiendo los primeros libros. Entonces, es un error creer que tengo que publicar 4 o 5 libros para que se empiecen a dar a conocer. Entonces, el objetivo es, en primer lugar, vender los primeros, saber llegar a esos lectores y a partir de ahí empezar a conocer también quién me compra, generar un movimiento para poder vender los que ya vienen en camino.
pero no querer publicar tras publicar, porque al final es un vicio. O sea, yo siento que es un vicio muchas veces para los autores publicar y publicar. Pero ¿sabes qué pasa? Y algo que yo he analizado muchísimo, Claudia, cuando pasa este tipo de cosas, que cuando publicas un libro para los autores, hay una explosión de dopamina grandísima en el momento de la presentación del libro, de todo lo que se forma alrededor del libro. Y ese momento de dopamina es el que hace que el autor quiera publicar el siguiente y quiera publicar otro, porque ese momento lo llena tanto que busca como ese vacío que se genera tras la publicación, poder llenarlo nuevamente. Claro, es que es como dar a luz un hijo. Entonces es como Exacto, que esa emoción y bueno, yo lo he sentido cuando he publicado y esa emoción que da el que salga a la luz. Pero ya después, si no hay un trabajo constante por parte del autor, pues no se va a vender lo que esperaríamos que se vendiera. Hay que hacer una labor de totalmente. venta. Aquí O es sea, donde de entra hecho, el marketing. Aquí es donde entra la marca personal. Y aquí es donde entra cómo debo yo promocionarlo. Entonces, em, me gustaría que habláramos un poco sobre cuáles son los errores que cometen los escritores cuando quieren publicar información de sus libros en redes sociales, por ejemplo. hay muchísimos, muchísimos errores y el error número uno es que le ponen el nombre de sus redes sociales, le ponen el nombre del libro. Ujú, Entonces, de repente ponen el nombre del libro y ya pierden como tal la identidad de ser ellos escritores y le dan todo el protagonismo al libro. ¿Qué ujú. pasa cuando saques tu segundo libro? Te vas a abrir otro Instagram, vas a cambiar el nombre del Instagram y vas a poner el nombre del segundo libro. Entonces, eso es uno de los errores principales que suelen cometer. Otro error muy grave y es que el autor se centra tanto en su libro que lo convierte en el centro y en un epicentro que termina siendo muy desgastante para su audiencia, porque todos los días hablan solamente de su libro. Publican un libro, una foto, una lectura, un relato, y están constantemente bombardeando a las personas acerca del libro, cómprame, 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 cómprame. Entonces llega un punto en el que ni su familia, ni sus amigos, ni sus conocidos quieren saber ya más del libro porque los tienen saturados. Y esto es uno de los errores principales. Y es importante entonces, como mencionabas al comienzo, la marca personal, o sea, salir a la luz con el nombre o con un seudónimo que quiera utilizar, pero siempre que sea la imagen del autor, no el nombre del libro. Y si es una saga, por ejemplo, tampoco funcionaría. No, porque, o sea, tú tienes como autor, y es algo que nosotros siempre tratamos de cambiar en cuanto a la mentalidad, tienes que darte cuenta que no solamente eres un libro, no solamente eres libros, sino que tienes muchísimo más que aportar al mundo además de libros. El libro, si te pones a hacer una introspección de tus proyectos, de tus aficiones, de lo que te gusta, es una pequeña parte de tu vida y no puedes a esa pequeña parte de tu vida hacerla al 100% protagonista de quién es, en este caso, por ejemplo, Claudia. O sea, tú, Claudia, además de libros, estoy seguro que tienes muchísimas más aficiones. Entonces, ¿por qué no mostrar a Claudia en su conjunto y además conectar realmente con las personas por quién eres y que esas personas te compren tu libro, pero te compren cualquier cosa que puedas sacar al mercado? Y haces tus redes sociales mucho más interesantes, más llamativas, más atractivas, que realmente hablar solamente de la saga. O sea, llega un momento en el que las personas se cansan, o sea, terminan 100% agotadas porque sienten que solamente le vas a vender y una saga le puede interesar a alguien si es una saga famosa, pero si nadie te conoce en este momento, al final es la peor forma de entrada al mercado. Entonces, definitivamente hay que trabajar con el nombre o con el seudónimo que vaya a utilizar para escribir. Tú hablas de que la persona puede tener otras cosas que ofrecer, ¿no? No solamente el libro es una parte de su vida, pero cuando hablamos de monetizar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos escribiendo, em,
podemos ofrecer algunos servicios adicionales que vayan en unión con el libro para poder, o sea, porque nosotros podemos vender libros, pero tendríamos que vender muchísimos libros para ganarnos $3.000 al mes. Pero si yo tengo otras habilidades que van en conexión con el libro, yo puedo ofrecer unos servicios adicionales y crecer más, digamos, como esa imagen alrededor del libro. Sí, totalmente, pero primero la persona tiene que entender por qué debe hacer esto y también le tiene que gustar hacerlo y tiene que identificar su propósito y tiene que entender por qué si tengo un libro debería ofrecer cosas adicionales. Porque hay muchas personas que dicen solamente me gusta escribir, quiero escribir y ya, o sea, no quiero dar ningún servicio. Entonces es totalmente válido, pero a la hora de tú promocionar tu libro, si te quieres ir estrictamente por el mundo literario, te vas a dar cuenta que empiezan todas las barreras que nadie te cuenta en el mercado. Entonces, la principal barrera de todas es el margen que te da el libro. O sea, el margen que te da el libro es muy, pero que muy pequeño. Entonces, no puedes entrar el libro viéndolo como un modelo de negocio, no puedes entrar todos tus esfuerzos en promocionar el libro. ¿Por qué? Porque finalmente te vas a gastar lo mismo en promocionar un libro que quizás promocionar un taller, un curso, una mentoría o cualquier tipo de servicio paralelo que te puede estar dando 10, 20 o hasta 100 veces más rentabilidad que la propia venta de un libro. Entonces, no puedes apostarle todo a un libro que te deja quizás $3 de margen por venta y de repente te gastas 10, $15 para venderlo. O sea, ¿hasta qué punto, por mucho que solamente quieras promocionar tus libros, puedes mantener, hacer una promoción constante de tu libro en pérdidas? Y esto sin contar lo que le tienes que pagar a la agencia de marketing, a la persona que te gestiona los anuncios, a todo el equipo relacionado de diseño gráfico, etcétera. Y sin contar lo que invertiste en tu libro. O sea, te das cuenta que como modelo de negocio es desastroso cuando no eres conocido, no tienes una marca detrás, irte a promocionar libros directamente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue darle la vuelta al mundo editorial y hacer que el eje no sea el libro, que es el eje para todos. O sea, tú te vas a una editorial y ¿quién va a ser el eje? Va a ser el libro, porque es un negocio para la editorial. Va a ser con el maquetador y el eje siempre va a ser el libro porque es el negocio para el maquetador. Con las agencias de marketing promedio también, o sea, te gestiono las redes sociales por 3 meses, 6 meses y termina muriendo el proyecto porque el escritor se queda sin dinero, pero se aseguraron su ganancia. Entonces, al final, el eje para todos es el libro porque ganan, pero nunca se centran en lo más importante que es el autor, que es el que genera todo este movimiento. Pero el autor, a pesar de ser el protagonista, se convierte en un actor secundario por el hecho de que no hay barreras de entrada en el mercado. Cualquiera puede publicar un libro sin ni siquiera incluso saber leer y escribir, puede publicar su libro porque contrato para que me lo escriban, ponen mi nombre y listo. Entonces no hay barreras, cualquiera puede publicar y como cualquiera puede publicar, al final el autor termina quedando a un lado. Si una persona escribió un libro de una situación que vivió y que superó y quiere que las personas conozcan su historia y por eso la escribió y por eso la publicó, porque quiere que llegue a muchas personas, pero a través de esa historia que vivió y superó, puede orientar a otros, o sea que de ahí podría salir un servicio, un curso, una asesoría, algo que también le genere ingresos. Sí, totalmente, o sea, totalmente. Y es algo clave, ¿no? Porque, o sea, nosotros siempre que trabajamos con los autores para ayudarles a desarrollar un modelo de negocio, les ayudamos a identificar dentro de su libro, dentro de su proyecto y más allá de su libro, qué es lo que realmente le gusta, o sea, qué es lo que le apasiona, qué es lo que le conecta realmente con él, para que a través de su propósito empiece a trabajar en el nicho de mercado, en su modelo de negocio y haga algo que le guste, que le llena, porque al final, Claudia, pues crear un modelo de negocio solo por vender no tiene sentido porque llega un punto en el que no vendes y te frustras y lo dejas, pero cuando es algo que te apasiona, que te transformó y que igual que a ti te transformó, puede ayudar a los demás. Mira, puede llover, tronar, puede que no vendas nada los primeros meses, pero siempre estás ahí porque te llena, porque te llena. Entonces, claro que se puede hacer y lo más importante es saber hacerlo para que no se convierta en una pesadilla.
Sí, sobre todo es descubrir esa pasión, porque si detrás de lo que escribió está el querer ayudar a otros, pues va a encontrar la manera de hacerlo. Tiene que nacerle de su corazón. ¿Qué hacer entonces, Edinson, con las personas que dicen, no, es que yo escribo solamente por placer? A mí no me interesa vender, yo simplemente quería sacarlo a la luz. Sencillamente, Perfecto, o sea, creo que es 100% válido, o sea, tú puedes escribir por placer sin tener aspiraciones económicas. Sin embargo, si ese es tu objetivo, luego no te puedes quejar de que no estás generando ventas. O sea, ujú, no te puedes quejar de que publiqué mi libro y voy a consultar en Amazon y las ventas están en cero. La editorial me pasa el reporte y no estoy vendiendo. Tengo una pila de libros que no he podido sacar. O sea, no te puedes quejar de eso porque tú estás con la mentalidad de que el libro no es negocio, no quiero venderlo, solo quiero tenerlo ahí. O sea, perfectamente puedes tener el libro y usarlo como un souvenir para cenas familiares, para reuniones, dárselo a amigos, conocidos y que lo conozcan sin pretensiones económicas, es perfectamente válido. Pero si ya tu mentalidad es que el libro se conozca, se venda, ahí sí tienes que hacer algo totalmente diferente. entonces podemos encontrar como varios grupos de escritores, el que solamente quiere por placer y imprime sus libros y se los regala a sus amigos y familiares. Está el que sí quiere impactar a otros con su historia o con lo que escribió y su libro. Están los que venden, pero les falta, no saben cómo crecer. Y están los que han vendido mucho, pero también se perdieron en el camino de, sí, quiero seguir vendiendo, pero quiero llegar a hacer algo mucho más con esto. ¿Podríamos hacer algo para todas Sí, estas personas? total, incluso hay un nicho también adicional que son los tipos de escritores que, por ejemplo, escriben ficción, poesía y que dicen, ok, pero es que dentro de mis libros no veo quizás esa transformación para poder desarrollar un modelo de negocio. Y no es imposible, o sea, al final tienes que darte cuenta que el mejor nicho es el que se parece a ti. Entonces tienes que ver qué es lo que te gusta a ti. O sea, a mí me vimos, por ejemplo, estos días en la comunidad un autor que escribía 100% ficción, pero de repente le hicimos el análisis en la mentoría en vivo y empezamos a ver, ok, pero ¿qué más te gusta? Entonces de repente decía, me encanta el arte. Tengo un blog que hago reseñas de cine, de películas. Entonces le dije, ok, ¿y por qué no hablas de todo eso? O sea, ¿por qué no empiezas a desarrollar tu marca con todos los temas que te gustan? Que realmente vas a ver muchas personas que van a conectar contigo y que te van a comprar tus libros. Y no solamente eso, sino que a la hora de desarrollar modelo de negocio, ¿por qué, por ejemplo, no empiezas a crear quizás suscripciones para que las personas vean artículos mucho más específicos acerca de algunos temas que estés hablando con ellos? Y si son fans de temas especiales, pues de repente vas a darles películas recomendadas del mes o algún producto que sea complementario. Entonces no es solamente transformación, sino que con entretenimiento se puede hacer. Si no, mira, Claudia, los bookstagrammers. O sea, al final los bookstagrammers están hablando de lo que les gusta, o sea, de sus libros, de los libros que realmente les gusta leer, de películas. Entonces, ellos sí están haciendo ese trabajo y están creando su marca y de repente sacan un libro o de repente sacan un producto, sacan un servicio. Ellos están creando su marca personal. ¿Qué es lo que pasa? Que el autor ve un bookstagrammer como algo inalcanzable, pero ¿por qué no convertirte en el bookstagrammer de tu marca personal? O sea, se Entonces puede la hacer. clave es tener comunidad. Total, total, 100% la clave, porque ahí está todo. O sea, si quiero vender a masas, tengo que impactar a masas. Claro. Sí, no puedo esperar sacar mi libro, no tener sino 10, 20, 30 seguidores y pensar que igual voy a vender una cantidad de libros. Entonces es hacer comunidad a través de contenido de valor, de reseñas, de, como tú dices, entretenimiento, bueno, todo este tipo de cosas, hablar de lo que te gusta para ir llevando, ir atrayendo a las personas que luego te van a comprar el libro. Sí, total. O sea, para nosotros algo clave es poder construir un movimiento. O sea, yo estoy convencido que todos los que estén viendo este video tienen un movimiento.
Y un movimiento es un grupo de personas que estén fanatizados con su marca, con ustedes mismos y que estén dispuestos a comprarle cualquier cosa que ustedes puedan sacar al mercado. Y pueden decir, no, es que no tengo redes sociales, ni siquiera tengo un Instagram, un Facebook, pero tienes un movimiento. ¿Quién es el movimiento? Las personas que van a la presentación de tu libro, que son tus fieles, tus son incondicionales, incluso pueden ser tus familiares, tus amigos, tus conocidos, un compañero del trabajo con el que hables todos los días. Eso es tu movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que todos tenemos un movimiento, pero algunos tienen un movimiento más pequeño u otros más grandes. Entonces, esas personas que tienen un movimiento grande son las personas que sí tienen la posibilidad de sacar el libro y generar miles de ventas en su presentación y que pueda ser algo constante. ¿Por qué? Porque el movimiento es muy grande y se encargan de nutrirlo constantemente. Entonces, las personas que venden 10-20 tienen un movimiento de 10-20. No está mal, preocúpate por hacer crecer tu movimiento. Tengo el caso de un escritor, para que me digas tú cómo lo ves. Tengo el caso de un escritor que no le gustan las redes sociales, pero tiene una base de datos de 10.000 personas en correos electrónicos. Y me dice, ¿qué hago con eso? Y yo le dije, contenido de valor. ¿Cómo, cómo consideras tú que una persona que dice, no, yo soy ajeno a redes sociales, no me gusta eso, pero sí tengo mi buena base de datos y mi buena base de emails, puede también comenzar a hacerlo? Sería también crear su movimiento por ahí. Sí, totalmente, porque al final el email es una vía de contacto muy directa con las personas. Incluso yo te diría que es mucho más directa incluso que las redes sociales cuando tienes 100% identificado tu público está fanatizado con lo que le entregas a través del email. Entonces, cuando tú entregas emails que son de mucho valor, al final las personas van a esperarlo con gusto y lo van a ver. Entonces, perfectamente es posible y lo que le preguntaría es cómo hiciste tu base de datos de 10.000 para que ya no sean 10.000, sino 15, 20 y la hagas crecer y empieces a tener contacto con las personas a través de ahí, de la lista. Y no solamente eso, sino para mí es clave la estrategia. Es decir, el contenido de valor es suficiente solamente para atraer, pero el contenido de valor no vende. Y ese es uno de los errores principales que cometen las personas que creen que con contenido de valor van a generar ventas directamente. No sé, Claudia, si tú habrás visto personas que hacen publicidad en redes con contenido de valor y de repente la publicidad puede ir directamente a Amazon, a su página web o a mensajes y de repente son muchos clics, pero cero ventas. Muchas visitas a la página y cero ventas. ¿Por qué? Porque el contenido de valor no vende, solamente sirve para atraer a las personas. Luego, dentro del embudo, lo que tienes que hacer es que esas personas conecten con lo que hacen, con lo que haces. Una vez conecten con lo que estás haciendo, las personas ya puedan realmente entender qué es lo que tú les estás aportando, se fanaticen a través de la autoridad que le estás aportando y ahí sí véndeles, porque esas personas tuvieron ese contacto contigo. Pero si solamente haces contenido de valor, te van a ver como uno más. Entonces es importante tener la estrategia de decir el contenido de valor es la base inicial para que me conozcan, pero no me puedo quedar solo con eso. O sea, tengo que saber que la persona conecte conmigo, fanatice y que finalmente me compre. Y un factor importante sería también entonces determinar un nicho, porque uno no le vende a todo el mundo. Total, total. Y es 100% clave y para nosotros es la base de todo el trabajo. ¿Por qué? Porque en este momento hagas esta pregunta, ¿quién es su lector ideal? O sea, empiecen a pensar en quién es su lector ideal. Si empezaste con este discurso, con esta frase, va todo mal. Y la frase es la siguiente, no, mi libro creo que es un libro que lo puede leer cualquier persona, es un libro para todo el mundo, lo pueden leer desde jóvenes de 16 años hasta personas de 60 años en adelante. He tenido muy buenas reseñas de todo tipo de personas y creo que está escrito para que cualquier persona que lo lea le pueda funcionar. Cuando te diriges a todo el mundo, te diriges a cualquier persona, al final no estás resonando con nadie. Incluso puede ser un nicho que tenga una necesidad de un problema específico. Por ejemplo, hay nichos relacionados con ayuda o superación personal para mujeres.
Entonces, ese nicho sigue siendo muy amplio porque ¿a qué tipo de mujer te estás dirigiendo? O sea, a un adolescente, a una persona que está, a una mujer que está en edad de menopausia, a una mujer de la tercera edad. O sea, cada nicho es muy distinto, aunque forme parte de mujeres que necesitan ayuda. Entonces, los problemas del adolescente van a ser diferentes a la de la mujer que está en menopausia. Y eso es lo que nosotros ayudamos a identificar muy bien, porque aunque lo puedan leer todos, tienes que primero tener como una precisión de francotirador, de saber exactamente a quién te vas a dirigir y a partir de ahí lo vas ampliando y van resonando muchas más personas. Pero si no te diriges a una persona específica, con problemas específicos y le ofreces una solución específica, nadie va a resonar con tu mensaje y sobre todo con el bombardeo que tenemos de publicidad, redes sociales. Yo necesito que la persona que esté viendo mi contenido, mi publicidad, cuando le hable diga, wow, esta persona cómo me conoce, o sea, cómo sabe que a mí me está pasando esto. Y eso es lo que tienes que buscar con tu nicho. Y si no logras definirlo de una forma concreta, no avances todavía a crear contenido, a hacer publicidad, porque todo lo que hagas de ahí en adelante va a ser pérdida. Entonces, hay veces que vienen personas que quieren correr muchísimo y ya quieren empezar a hacer contenido, a hacer de todo. Nosotros les decimos no. O sea, repite tu nicho aunque sea 20, 30 veces, pero hasta que no lo tengas claro, no inviertas ni un solo euro en publicidad y no crees ni siquiera contenido porque estás perdiendo tu tiempo. Mejor dedica ese tiempo a conocer a quién le quieres vender. Y es que es muy claro, o sea, desde que uno escribe el libro ya sabe a quién va. Yo escribí una novela policíaca, yo voy a qué, a los amantes de las novelas policíacas, a las que les gustan todo el tema de investigación criminal, a esas personas. Entonces ahí yo, desde que estoy escribiendo mi libro, yo ya llevo el nicho claro. Lo que pasa es que al momento de vender, creemos que cualquier persona la va a leer. Y no es así. Es como que yo entro a Amazon, por ejemplo, y veo una parrilla de publicaciones de libros, lo último publicado, ¿cierto? Y yo veo ahí 40, 50 libros en el primer pantallazo y siempre va a haber algo que a mí me va a llamar más la atención. Es decir, esa persona cuando escribió ese libro lo dirigió a ese nicho al que yo pertenezco, al que yo me estoy sintiendo atraída a leer ese libro. Y eso es lo que tenemos que hacer entonces, definir a quiénes queremos impactar, porque no podemos impactar a Exacto, todos. Y eso exacto. es Y sí. sobre todo, hay algo, Claudia, que es muy importante tener en cuenta, que por un lado es quién quieres impactar literariamente. Pero por otro lado es estratégicamente en publicidad. O sea, ¿quién es más probable que en este momento vea mi anuncio, esté dispuesto a sacar su tarjeta de crédito y comprarme? Eso es lo primero que yo tengo que pensar y tengo que dirigirme primero a esos porque quizás sé que son personas que aunque sea un nicho muy pequeño, pueden tener un nivel de conciencia mucho más alto de lo que estoy vendiendo y sería ilógico yo invertir mis esfuerzos en alguien que quizás necesito 2 meses, 3 meses o un año para que me compre o entienda lo que le estoy vendiendo. Entonces, inicialmente tengo que identificar con una precisión de cirujano quién es ese público que me puede comprar cuanto antes. Y no quiere decir que el resto no me compre o no me pueda comprar. En algún momento te va a comprar, pero tienes que inicialmente fijarte en quién te va a dar un retorno mucho más rápido. Y eso es muy clave y creo que muchas veces las personas, por el romanticismo del libro y de querer llegar a todo el mundo, ayudar a todo el mundo, pasan por alto. Y hay algo que también he notado y es que cuando se lanza el libro, dicen, no, es que vendí 50, vendí 100, pero vamos a ver quiénes fueron los que le compraron, los amigos, la familia, los vecinos, la comunidad, el pueblo, el barrio, o sea, las personas más cercanas. Y después se paran las ventas. Y tal Total, vez de esas personas, de esas 50 que le compraron, no todos leyeron el libro. Lo compraron por total, apoyarlo, pero no porque exactamente. realmente hiciera fuera de su interés ese tema. Entonces, por eso es importante entonces definir a quién, hacia quién quiero yo dirigir mis libros y si lo que yo voy a hacer basándome en toda esa parte literaria voy a ofrecer un servicio o voy a ayudar a alguien, voy a impactar a alguien con lo que hago. Totalmente. Aquí, Claudia, si me permites Dale. decir
una acotación a todo lo que estabas comentando que me parece súper valioso. Hoy tuve una reunión con un escritor mexicano y me hizo una analogía que le dije, wow, o sea, en el libro que vamos a escribir de marketing para escritores, quiero que esta analogía me ayudes a hacerla dentro del libro y que la desarrolles porque de repente me dice la presentación del libro es como un funeral. Y yo me quedé pensando y dije, ¿cómo que como un funeral? O sea, dice, sí, o sea, es como un funeral. De repente, cuando tú vas a un funeral, te sientes apoyado, viene familia de todos lados a acompañarte, a estar contigo. El escritor, por cierto, se llama José Manuel Gaitán Galindo y dice, tienes un apoyo increíble, o sea, estás rodeado de personas y eso pasa en el funeral, pasa en la presentación y de repente termina el funeral, termina la presentación y estás solo, completamente solo. Y tienes que irte a vivir tu duelo. Ya todas esas personas que te acompañaron ya desaparecen y una vez termina el funeral, tú ves a esa realidad de que, ok, estoy solo, tengo que afrontar mi pérdida. Y lo mismo pasa con el escritor. O sea, pasa ese momento como de la presentación del libro donde tiene el apoyo y de repente llega a su casa y empiezan a pasar los días y dice, ok, ¿dónde están las ventas? O sea, ¿dónde están esas 50 ventas que creía que iban a seguir siendo de forma constante? Entra como ese proceso y ese periodo de duelo, que la verdad me pareció una analogía que tiene todo el sentido y me gustó haberla compartido porque, o sea, es un punto de vista diferente, pero que tiene toda la razón. Sí, y yo lo veo así. Cada vez que hay un lanzamiento, muchas personas lo compran, su comunidad, sus grupos de WhatsApp, bueno, su familia, sus amigos, pero ya la siguiente semana ya no hay, no Exacto. hay. O si vende, vende uno por Kindle y recibe su dólar, sus dos, sus $3 y ya, pero no hay esa continuidad. Entonces ahí es donde hay que entrar, hay que tomar acción y decir, bueno, yo quiero que esas ventas no solamente se den el primer día wow, vendí 100, 200 libros, 300 el primer día, logré ser bestseller, me duró el bestseller 3, 4, 5 días, pero y después, la idea es que sea un bestseller continuo, o sea, que llegue el momento en que el mismo Amazon le dé a usted su estrellita y le diga, es que lo está haciendo constante, pero ahí tiene que entrar en acción el autor, no esperar a que se vendan solos. Sí, total. O sea, totalmente. Y es desarrollar una visión a largo plazo y una visión en la que tú hagas un efecto bola de nieve. Es decir, que constantemente puedes empezar con 10, no hay problema. O sea, hay personas que empiezan con cero. O sea, yo empecé con cero todos mis emprendimientos y al final los he ido haciendo crecer muchísimo a base de constancia y de dedicación. Entonces, tú con constancia y dedicación empiezas con 10, después vas con 20, 50, 100 y no es tanto ni siquiera tener seguidores, sino tener un movimiento. O sea, un movimiento que tú lo puedes medir a través de diversos canales. Para mí todo lo que son seguidores, los bestsellers falsos y demás es alimentar el ego. Y más que alimentar el ego, tienes que alimentar la realidad. O sea, ¿de qué me sirve tener 100.000 seguidores en redes sociales si de repente nadie me compra? O sea, no tiene ningún sentido. Prefiero tener 1.000 y que esos 1.000 me estén comprando constantemente. Y eso es lo que tenemos que hacer, fidelizar y luego hacerlo crecer. Edison, hablemos de otro tema y es el tema de ¿por qué nos da miedo invertir para aprender? Porque decimos, sí, yo sé que tengo que hacer muchas cosas, sé que tengo que aprender, pero me voy a ir a YouTube y voy a sacar el curso que está ahí gratuito. Y sí, en YouTube encontramos de todo, pero todo es así, regadito, ¿no? En uno, en otro, en otro, en otro, pero no encontramos algo que condense toda la información. ¿Por qué nos da miedo invertir para aprender? Yo creo que son miedos internos y son muchas creencias limitantes que tenemos. Y digo tenemos porque a mí me pasaba, o sea, me pasaba muchísimo. Yo era de esos que hace tiempo, hace no mucho, hace unos años, quería comprar el curso pirata en páginas de internet, buscaba siempre información gratis. También el ego de creer que yo lo sabía todo y que solamente mirando cualquier cosa lo implementaba y era capaz de hacerlo, hacía que no invirtiera.
hasta que llegó el punto en el que se me presentó una oportunidad y fue una mentoría con unos chicos de Argentina que me costó $12,000 y nunca, o sea, no había comprado ni siquiera cursos de 500 o algo así en adelante, pero esa mentoría me ofrecía algo que en el momento necesitaba para la empresa y de repente dije, voy a entrar. O sea, no sé cómo, justo había hecho una inversión hacía poco tiempo y el chico me dijo, puedes reservarlo con 500 y cuando empieces con 3,000 te damos acceso y ya poco a poco vas pagando el resto. Pues al final, Claudia, tomé la decisión y fue la mejor decisión de mi vida porque aprendí a dejarme guiar para poder luego aprender a guiar a otras personas y aprendí realmente a identificar los errores que yo cometía y que no veía porque, o sea, al final es muy difícil uno ver sus propios errores, pero cuando tienes a alguien que te guía, que te lleva, puede que no te aplique grandes cambios, pero con pequeños detalles con los que te equivocas todos los días, si te los ajustan, haces cambios totalmente increíbles en todo lo que estás desarrollando. Entonces, empecé a trabajar este tipo de mentorías y pasó algo muy curioso porque cuando empecé a invertir y a tomar acción, de repente me empezaron a llegar clientes, contratos, dinero que nunca imaginé que iba a llegar. Entonces, soy muy de energías también, de que cuando tú das un paso, al final Dios, el universo, te recompensa y te dice, ok, estás trabajando por ello, yo te voy a ayudar y no voy a dejar que te caigas. Entonces, hasta tal punto ha sido nuestra inversión en mentorías que en el último año hemos invertido más de $25,000 y para nosotros ha sido un cambio brutal. O sea, hoy no titubeo cuando veo algo que me gusta de poder invertirlo para poder no solamente usarlo para mí, sino transmitirlo a todos los escritores, a todas las personas que nosotros también les damos mentorías y cualquier persona que quiera en este momento dar un paso y llegar al siguiente nivel. De verdad, mi consejo es dejar el miedo. O sea, cuando tú dejas el miedo, detrás de ese miedo que tienes en este momento, sea lo que sea en la vida, es donde tienes las mayores bendiciones y las mayores gratificaciones. ¿Qué te da miedo invertir en publicidad? Invierte en publicidad. ¿Qué te da miedo coger el teléfono para hacer llamadas o responder WhatsApps? Coge tu teléfono, responde llamadas, contesta WhatsApps y vas a ver cómo empiezas a dar saltos, porque esas cosas que más se te dificultan son las que al final más te están limitando para poder crecer. Claro, son las que realmente están bloqueando. Mira que Total, me estaba acordando ahora que hablaba yo con un autor y me decía, es que no sé por qué no vendo, o sea, la gente quiere que le regale el libro, no me lo quieren comprar. Y a mí se me ocurrió preguntarle, le dije, ¿tú siempre compras los libros que te lees? Y me respondió, no, yo siempre me busco los PDFs gratis en Google y me bajo los. Yo le dije, entonces, si tú total, no le compras, si tú no honras al otro autor, ¿por qué crees que te van a venir a honrar a ti? Si tú no inviertes 20 30 dólares en un libro de otra persona, ¿por qué crees que alguien va a venir a pagarte a ti 20 o 30 dólares por tu libro? Es que primero nosotros tenemos que ser el cliente que queremos tener. O sea, si yo quiero que a mí me compren, yo debo comprar. Y esa total, persona como que quedó y me dijo, oye, en serio, tienes toda la razón, yo no lo había visto así. Yo le dije, todas las personas, tú quieres todo regalado y todas las personas vienen y te buscan para que tú les regales. Esa es la energía que tú estás transmitiéndole a las personas. Como tú todo lo quieres regalado, la gente viene a que tú le regales. total, total. Coincido 100% y es algo que es real como la vida misma. Cuando tú das, recibes y recibes en la misma proporción y multiplicado. Entonces, es quitar ese miedo. O sea, de a veces digo, no, es que comprar, como decías, Claudia, el libro, me voy a gastar 20 euros y luego lo tengo gratis. Esa información no la vas a aprovechar igual, aunque sea la misma información que tuviste sin pagar que pagando, no la tienes igual porque, o sea, al final el dinero lo que te marca es el compromiso de las personas y te das cuenta que cuanto más paga una persona, más se compromete y a mí me pasó, o sea, yo algo gratis me lo miraba por encima,
pero algo que le pagué $12,000, cogí Claro. y mira, detalladamente hago lo que me digas, no me desvío por el camino y al final pagar es la atención que le prestas. Entonces, hay cosas que incluso nosotros podemos vender en $3,500, pero de repente, si viene la persona incorrecta, eso lo ve y pasa del tema y nunca le va a sacar el provecho. Mientras que de repente llega otra persona y tiene resultados increíbles. ¿Pero por qué? Porque le está prestando atención. Entonces, el tesoro más preciado en las manos incorrectas, pues no termina teniendo valor. Claro, hay que honrar la inversión, ¿no? Total. Y ahora hay algo importante y es que el mentor nos va a ahorrar a nosotros es tiempo y equivocaciones. Porque lo que Total. nosotros, o sea, ya el mentor vivió el proceso y nos va a Exacto. ahorrar a nosotros también el equivocarnos en muchas cosas. Sí, total, porque, o sea, al final nosotros nos equivocamos por tercos, o sea, creemos que ese es el camino y seguimos, nos damos una y otra vez un golpe contra la pared y de repente viene el mentor y te desvía un poquito y te dice, no, el camino no es este, sino este, y de repente dices, wow, o sea, estaba perdiendo el tiempo. Sí, entonces realmente la persona que quiera hacer algo con su libro, que quiera crear un negocio con su libro y con lo que pueda ofrecer a partir de sus historias, eh, debe tener un mentor, una persona que lo guíe y le diga cómo hacerlo, cómo es el paso a paso. Porque como te digo, encontramos muchos videos y mucha información por ahí así regadita, pero nada estructurado para decirte, mira, sigue este paso, sigue este paso, sigue este paso. Yo he tenido mentores, en los últimos 2 años he tomado muchas mentorías y la verdad que sí, primero he tenido que cambiar un montón de creencias limitantes. Yo tenía la creencia de, a mí no me gustaba hacer llamadas, porque yo decía, pero es que a mí me llaman es a venderme cosas y qué pereza y yo no quiero que me vendan nada. Entonces yo tampoco quería llamar a ofrecer nada. El día que decidí romper esa creencia, me agendaron 10 personas. Y esas 10 personas me compraron 7, la mentoría más costosa que yo tengo, que es de $1,000. Me compraron Wow. 7 y de 10 me compraron 7 en esa primera semana. Y entonces yo dije, mira de lo que yo me estaba perdiendo por el bendito miedo y la pereza y la jartera de una llamada. Si es que, y mi mentora me dijo, ¿le tiene pereza a la llamada? Hágalas. ¿No le gusta? Hágalas. Y las hice y mira cómo me fue. Entonces yo creo que es también, es aprovechar todo eso y sentir como ese empujoncito que nos da el mentor para haga las cosas que tiene que hacer y suelte esas creencias, esos miedos y láncese si eso es lo que realmente quiere. Tú has sido muy claro. La persona que quiere hacerlo, que siente desde su corazón, que quiere crecer con lo que escribió, con lo que sabe, con lo que ha podido superar, trascender, hágalo. O sea, Total. láncese. El que no quiere, el que solamente se quiere quedar ahí acumulando libros en Amazon sin vender, pues es respetable, todo es respetable y puede quedarse ahí porque lo que le gusta es, como tú dices, como la adrenalina, la dopamina del lanzamiento y wow. Pero si sientes, y eso se lo digo aquí a mi audiencia y a los escritores que nos están viendo, es que si sientes ese llamado de querer compartir algo más con las personas, suelte el miedo y láncese. Y si le tiene miedo, pues hágalo con miedo, pero láncese. Porque es Exacto. que piense nomás en que cuántas personas allá afuera se están perdiendo de lo que tú les puedes enseñar, de lo que tú les puedes Total. ayudar, guiarlos. Entonces, empecemos a mirar eso, de lo que yo tengo, que puedo compartir. Y ahora, no verlo como voy a hacerlo por el negocio. No, es que el dinero viene siendo el resultado del trabajo bien hecho. Exacto. El dinero va a llegar después de que tú has hecho todo desde tu corazón, desde tu pasión, desde la esencia, dejando el ego a un lado y esa vocecita por allá interna que nos dice, no, no lo haga, eso no es para usted, no le sirve, ¿para qué? Usted así como está bien. No, porque si en nuestro corazón está el deseo de hacer algo más grande y de impactar más allá de un libro, pues sigamos creciendo, sigamos haciendo cosas.
Sí, totalmente. O sea, al final el dinero es consecuencia de nosotros hacer las cosas bien ¿No? y no tenemos que verlo como el fin, sino como algo que se va a dar sí o sí porque estamos trabajándolo. Y es algo que también viene Claudia, o sea, 100% de aplicar y tomar acción, o sea, no quedarnos solamente con la teoría, porque siempre está como ese pánico escénico, ¿no? Que nos cuesta mucho pasar de ser espectadores a protagonistas y siempre está ese pánico escénico de arrancar o hacer algo y nos quedamos esperando que llegue el momento perfecto o que se dé todo perfecto. Si ya tienes la estrategia clara, sabes lo que quieres hacer, no esperes a que tengas de pronto una cámara profesional para grabar un video, que tengas luces, iluminación, que no sepas todavía cómo editar. Empieza a hacerlo y vas a ver cómo va a ser fluyendo poco a poco. O sea, algo muy curioso que nos pasó hace poquito en la comunidad. Nosotros tenemos un escritor en España, es un escritor hondureño que vive en España y de repente él ya tiene 86 años y nunca es tarde, o sea, me doy cuenta que nunca es tarde y él poco a poco ha ido interiorizando todo lo que le hemos ido explicando y le dijimos, empieza a grabar videos, o sea, no importa que no sean perfectos y de repente empezó a subir videos. Y ha ido mejorando, progresando y de un momento a otro pasó de cero a ya tener 700 y pico de seguidores que para alguien de 87 años, que nunca ha hecho nada y que ha estado siempre quieto con miedo a la cámara, para mí eso más que generar ventas a corto plazo, eso es un logro muy grande y las ventas sí o sí van a llegarle, pero al final nunca es tarde y es tomar acción. Y esa acción que vas tomando te va a hacer crecer y van a llegar las personas correctas poco a poco. Entonces, olvídate del resultado final al inicio y empieza a tomar los hábitos y todo hacerlo de forma constante y al final el resultado va a ser consecuencia. Tú tienes tu agencia de marketing para escritores. Y tú tienes diseñado como para cada nivel en que está cada persona, porque como veníamos hablando, hay personas que vienen más avanzadas, otras que apenas están arrancando con su primer libro y quisieran hacer algo más con él. ¿Tú tienes algo diseñado como para cada nivel de persona? O sea, de acuerdo a cómo esté en este momento, en ese proceso como escritor. Sí, totalmente. O sea, nosotros como agencia hemos tenido una evolución constante durante todos estos años. Nuestros planes son vivos, o sea, son planes que constantemente están en evolución y adaptándose a las necesidades del mercado, a las necesidades de los escritores. Y nosotros empezamos con servicios 100% tradicionales. O sea, servicios tradicionales como tipo que si book trailers, te gestionamos las redes sociales, te hacemos diseños, te hacemos tu página web de autor y demás. Y claro, trabajo muy bonito, muy profesional, pero nos dábamos cuenta que siempre el autor llegaba con una fecha de caducidad. Porque una fecha de caducidad no importa, de verdad, no importa el presupuesto que tenga el autor, si el autor no genera rentabilidad, puede tener todo el dinero del mundo que se va a cansar del proyecto y lo va a dejar, porque hemos tenido todo tipo de niveles de autores. Entonces, llega un punto en el que el autor, sí, ve videos con muchas visitas, ve book trailers muy bonitos, ve una página web que está perfectamente diseñada, luego ve su cuenta en Amazon y de repente vendí este mes 20 libros, vendí este mes 10 libros, o este mes no vendí nada. Entonces, es muy complejo hacer ese tipo de servicios porque te das cuenta que el autor como tal no genera el retorno que espera para poder potenciar su marca. Y sí, si ya te vas con un autor grande que ya tiene fama, reconocimiento, es totalmente diferente. Pero con los autores que hemos visto el día de hoy, es imposible que un autor pueda sostener este nivel de gasto sin tener este modelo de negocio creado. Entonces, nosotros, al darle la vuelta al mundo editorial, dijimos, ok, trabajemos para que el protagonista sea el autor, que el autor pueda desarrollar este modelo de negocio en torno a su libro, en torno a sus ideas y que esto le sirva para apalancar su proyecto, que le sirva para crecer en audiencia y al final que pueda tener un seguimiento
Y cuando seguimiento me refiero no que lo sigan a él en redes sociales, que también es consecuencia de su trabajo, sino que ellos pueden tener un seguimiento de a qué personas están impactando para que ahí puedan generar ese movimiento. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo vendo solamente por Amazon y Amazon al final yo no sé realmente quiénes me están comprando o si yo estoy vendiendo a través de la editorial, no sé realmente quiénes son mis compradores. Mientras que si yo creo un movimiento, creo una fanatización, por lo menos sé realmente quiénes son esas personas y cuando publique mi siguiente libro no voy a ir de cero. Eso es lo que tienen que ir pensando también crear, construir. Por ejemplo, Claudia, en el ejemplo que me ponías de la persona que tiene 10.000 contactos de correo, eso es un activo súper grande, muy valioso. Para mí ese activo es más valioso que tener 10.000 seguidores en redes sociales. Entonces, al final es construir esto y nosotros lo que hacemos ahora mismo es más allá de servicios tradicionales que no generan retorno. Quizás algunos puntualmente los hacemos con personas que ya tienen claro cómo funciona el mundo editorial y dicen, ok, aún así quiero hacerlo, perfecto. Nosotros te ayudamos a hacerlo. Pero con los demás, nosotros nos encargamos de ayudarles a desarrollar ese modelo de negocio y hay varios niveles. Está el nivel básico de persona que no tiene nada de conocimiento ni de redes sociales, no saben cómo funcionan, tienen el libro, pero no tienen desarrollado su nicho de mercado, su propósito. Entonces, nos encargamos desde ahí a estructurar y desarrollar un modelo de negocio y es 100% enfocado a lo que hablamos de que desarrollen un nicho y una oferta llamativa, que esta es la parte más importante antes de continuar con anuncios, publicidad, crear contenido. Entonces, aquí nos encargamos de ayudar a las personas en la comunidad a revisar realmente su nicho, cómo lo están estructurando, cómo están desarrollando su oferta. Y tenemos mentorías todos los miércoles que por el momento son ilimitadas, o sea, la persona paga solamente $100 por este plan y realmente tiene acceso a mentorías todas las semanas. Y es algo que nos dicen ustedes porque hacen eso si las personas no les está pagando una suscripción. Y es porque nosotros ahí tenemos la misión de ayudar, o sea, no lo hacemos solamente por dinero, sino de ayudar a las personas de la comunidad que están en un punto tan básico y que han sentido como esa frustración, que no nadie los ha acompañado, o sea, que están en ese funeral que ya publicaron y todo el mundo se fue y están viviendo ese duelo, de ayudarlos a salir de ahí. Entonces, ese es el objetivo y hay una comunidad que se apoya, que se ayuda, entonces es como el nivel básico. O sea, quiero empezar, no sé cómo, pues ahí tienes esa opción. Y luego ya tenemos mentorías que son mucho más enfocadas, más detalladas, que son ya más uno a uno, que nosotros nos encargamos de desarrollar el modelo de negocio con el escritor, de hacer toda la parte técnica, anuncios, publicidad, toda la parte de desarrollo web, de ayudarlos a montar sus productos en Hotmart, de hacer los upsell, de poner el libro dentro de toda la estrategia. Entonces, ya son programas que van más enfocados uno a uno y que van desde los 1.000 hasta los 3.500 en función de la necesidad que tenga el escritor en este momento. Entonces, hay programas para todos. El objetivo es que el autor tenga la decisión de querer cambiar, transformar su proyecto y que empiece realmente incluso del básico para que empiece a conocer y a partir de ahí empiece a tener resultados y que diga, ok, o sea, quiero escalar y delegar para que ustedes se encarguen de gestionarme mi proyecto y que pueda desarrollar algo sólido a futuro. Entonces, el reto que tú te has propuesto es empoderar a todos estos escritores y llevarlos y acompañarlos en el paso a paso. Eso Sí, es como lo que te has propuesto. sí, totalmente, totalmente. Esta semana en la mentoría hablaba con una escritora, con Pilar de Colombia, y Pilar me decía, Edison, me recomendaron crear cursos en Hotmart, pero ¿qué opinas tú del tema de dar las mentorías y de hacerlo constante? Porque me dicen, solo hazlo grabado y ya, no aparezcas más. Entonces, ahí tienes como la opción de decir, sí, lo hago grabado, pero hacer algo solo grabado pasa desapercibido. Entonces, no tienes la opción de crear esa comunidad, ese movimiento. Entonces, yo le dije, mira, en nuestro caso, tenemos
esta mentoría y nosotros estamos aquí todas las semanas sin hacer publicidad, pero porque me gusta, o sea, me encanta. Yo llego los miércoles y es mi día favorito de la semana de escuchar los proyectos de los escritores y ayudarles a encontrar puntos de vista diferentes que los ayuden a facturar, a generar más. Por ejemplo, tenemos una escritora en Argentina, María Elena. De repente ella llegó a la mentoría y tenía muchas dudas de cómo estructurar el servicio, de cómo venderlo, de cómo relacionarlo. Entonces, de repente, ella, cuando entró a la mentoría, le dimos unos tips de cómo desarrollar un programa conjunto relacionado con todo lo que estaba haciendo y pasó de vender un programa de 30 a $40 a vender uno en 600. Y decía, wow, o sea, si no hubiera sido con sus consejos, nunca lo hubiera logrado. Entonces, al final nos encargamos de forma constante de ayudar a desbloquear esas creencias limitantes, de que técnicamente aprendan a hacer las cosas bien para que puedan competir en este mercado, que es un mercado muchas veces injusto, y digo injusto porque hay personas que se dedican a escribir un libro toda una vida y es un libro enfocado a sus vivencias, sus memorias, y de repente compite con alguien que te escribe 5 libros con inteligencia artificial en un día y te los publica en Amazon. La única forma de luchar con esto es con la marca personal. Claro, esa es la única forma. Es increíble, o sea, es increíble la cantidad de cosas que podemos hacer. No, Edison, o sea, es maravilloso que existan personas como tú que hayan querido salirse de lo tradicional y poder llevar también a los escritores como por el camino de usted tiene que ser el personaje, usted es el protagonista de su libro, usted es el protagonista de su vida y de su proceso. Sin importar la temática del libro, una persona puede desarrollar entonces un servicio alterno que quiera ofrecer, un curso, un taller, una conferencia, un reto, lo que sea, sin importar, o sea, Sí, siempre le van a encontrar, de acuerdo al tema de lo que ha desarrollado, le pueden encontrar y asesorarlo como para desarrollar ese otro servicio. sí, totalmente, o sea, totalmente. No, no es solamente vender cursos de transformación personal, superación, autoayuda. Al final es crear una marca que esté basada en tus pasiones, en lo que te gusta hacer en la vida. A partir de ahí vas a tener una audiencia que va a conectar y esa audiencia ella misma te va a pedir algo. O sea, la propia audiencia te va a decir, o sea, ¿por qué no sacas esto? ¿Por qué no haces esto? O sea, lo que hablaba esta semana con un autor de la comunidad, básicamente no tienes algo de superación personal, tienes libros de poesía, tienes libros de ficción. No importa, ¿qué más tienes para dar al mundo aparte de tus libros? O sea, y a partir de ahí dijo, wow, o sea, estoy haciendo tantas cosas que no me había dado cuenta. Entonces, ¿por qué la persona dice, ok, soy autor, pero a la vez tengo un grupo de música, pero a la vez soy psicólogo, pero a la vez monto bicicleta, entonces me hago un perfil para cada cosa separado? No funciona así. O sea, crea tu marca, haz que las personas conecten y ya a partir de ahí seguramente vas a empezar a identificar qué es lo que más te gusta y no importa realmente la temática del libro, céntrate en ti como persona. O sea, como persona, ¿qué tienes para aportar? No solamente por el libro. Y vas a ver que igual que tu pequeño movimiento o gran movimiento que te compró en tu presentación tu libro, probablemente ese pequeño movimiento, si mañana de repente haces una presentación de obras de arte porque te dio por pintar cuadros, esas mismas personas van a estar ahí. Entonces, eso mismo, llévalo a las redes sociales para que cualquier cosa que quieras hacer en el futuro te la puedan comprar. Además, teniendo en cuenta también en lo que ha desarrollado en su vida, si ha sido docente, si ha sido pintor, escultor, músico, Exacto. de acuerdo a todo eso. Un autor es músico y entonces me dice, pero Claudia, ¿yo qué puedo? O sea, me encanta producir. Me encanta producir música, pero entonces yo qué podría hacer, o sea, yo ya hice un libro sobre producción musical, pero ¿qué más podría hacer? Entonces yo le digo, es que tienes tantas cosas que puedes compartir,
empezando porque puede enseñarle a otros a producir música. O sea, lo que Total. tú haces y escribiste en un libro de tu historia como productor, pues ahorita enséñale a otros, a otros músicos a producir música, porque no es lo mismo escribir que producir. Entonces, y es eso, es que hay muchas personas que tienen ahí la respuesta, pero no la han visto. O sea, no se han dado cuenta del potencial que tienen para explotarlo y se quedan con, no estoy vendiendo mi libro, y resulta que tienen tantas cosas que ya depositaron en su libro, ¿sí? Todo eso que quisieron dejar allí plasmado, pues eso mismo es lo que pueden trabajar para poderle entregar a otras personas ya desde otras perspectivas, ¿no? Que eso es a lo que ustedes también enfocan, ayudan a las personas a vivir como ese proceso, ¿no? Para enfocarse también en lo que deben hacer. Sí, totalmente, totalmente. Y la raíz de todo esto creo que está muy en las creencias limitantes, porque, o sea, creemos que no podemos y ese es el mayor problema. O como no sabemos hacerlo, lo vemos imposible. Por eso siempre a nosotros nos gusta todos nuestros programas iniciarlos con módulos de mentalidad, porque si no tienes la mentalidad correcta y no crees en ti mismo y en lo que puedes hacer, es imposible que logres cualquier cosa. Entonces, si quieres lograr algo, tienes que creértelo tú primero, saber que es posible y de verdad, si otro pudo, ¿por qué tú no? Y eso es algo que tienes que pensar. ¿Por qué si hago música y escribí un libro? Solamente voy a enfocarme en vender el libro porque creo que otra persona no me compraría algo relacionado a la producción musical. O sea, todo está muy relacionado y es nosotros creer que es posible y verlo. Y creo que es más algo de creencias limitantes que posibilidades, porque cualquiera puede hacerlo y hay casos de verdad muy llamativos en internet, de gente que parte de cero y de repente se lanzó al mercado y dijo, wow, o sea, ¿por qué no lo hice antes, no? Claro, y la edad no es en ningún momento va a ser un obstáculo, porque ya hemos visto personas de más de 50, 60 años que están lanzando por primera vez sus libros. Es que si ese sueño está allí en nuestro corazón, si Dios puso ese sueño en nuestro corazón es porque se puede hacer realidad. Entonces es simplemente tomar la decisión y decir, yo quiero hacer esto. Yo quiero entregar mucho más de lo que estoy haciendo, de lo que estoy entregándole a las personas. Bueno, yo te voy a comprometer acá en vivo y en directo, porque sé que hay muchos escritores que nos siguen. Pertenezco a varias comunidades de escritores y sé que muchos tienen ganas de seguir adelante, de poder desarrollar mucho más esto. Entonces, ¿vas a crear algo en especial para mi comunidad? Pues vamos a hacer algo especial, Claudia, ya que en este momento pues nos estás comprometiendo y para mí es un compromiso chévere, es algo bonito porque creo que podemos ayudar a muchas personas. Nosotros teníamos una oferta por Black Friday y ya seguramente cuando se publique el podcast ya habrá pasado. Entonces lo que vamos a hacer es para toda tu comunidad mantener la oferta de Black Friday, que básicamente es todos los programas que tenemos iniciales, que son programas enfocados a estructurar el nicho, a hacer tu oferta que realmente sea llamativa, que conecte a las personas, incluso que te la compre en tráfico frío, y a partir de ahí potenciarlo con aprender a manejar administrador de anuncios, publicidad, redes sociales, crear el movimiento que hemos ido viendo aquí. Y además de eso, una inmersión, que es un taller de 2 días en vivo que posiblemente lo hagamos de 3 días, que va a ser en vivo y en directo, en el que vamos a ver las estrategias paso a paso, con preguntas, respuestas, viendo casos técnicos de personas que tenemos en el plan Fénix de cómo poder estructurar el modelo de negocio, cómo hacer directamente la publicidad, la estrategia, todo 100% enfocado, no nos guardamos nada en esta inmersión de 2 días. Todo esto lo vamos a hacer solamente al precio de un solo plan, o sea, se van a llevar 3 por 1 para todas las personas que vengan de la comunidad. Entonces vamos a dejarles el link
Claudia aquí Ok. abajo para que las personas puedan acceder, para que se lo compartas. Y realmente es un precio único porque se lo van a llevar todo lo que incluye el paquete a un precio súper, súper, súper especial. Así que de verdad aprovechen la oportunidad porque van a tener apoyo, acompañamiento, seguimiento, van a tener una comunidad de escritores que van a estar presente con ustedes y todos los miércoles de verdad nos vamos a reunir para ayudarlos a que puedan escalar sus proyectos, resolver dudas o simplemente si quieren estar ahí, ser escuchados y poder tener ese acompañamiento constante que a veces no lo hay o casi nunca lo hay en el mundo editorial, esta comunidad pues es totalmente para ustedes. Así que los esperamos y de verdad, Claudia, espero que muchísimas personas de la comunidad pues puedan acceder. Genial, gracias, de verdad, gracias. Así que les vamos a dejar en la descripción del video ese link. Ese link ya va con el descuento especial para esta comunidad, para aquí, para nuestra audiencia, para nuestros suscriptores, para todos aquellos escritores que pertenecen a las comunidades en las que yo estoy incluida y que van a ver este podcast. Así que bueno, nos vamos con ese súper descuento. Y y no, la verdad, súper agradecidísima contigo, Edison, porque la verdad que nos has traído una información súper valiosísima que yo sé que muchos de los escritores estaban esperando ver un poquito más, como ver la luz al final de todo esto, porque yo recibo a diario muchos mensajes, me comentan cuando me reúno con algunos escritores de las diferentes comunidades en las que estoy, me dicen muchas cosas y bueno, yo en los conocimientos que tengo de marketing de escritores, yo les los voy orientando, pero yo no tengo diseñado, digamos, un programa para escritores. Me parece genial que podamos aprovechar esta oportunidad y toda esta información tan valiosa que nos has dado, de verdad, muchísimas gracias. ¿Te gustaría dar unos tips así ya para finalizar, algo que quieras compartir con esta comunidad? No, súper bien. En primer lugar, Claudia, agradecerte a ti la oportunidad, a todas las personas que se quedaron hasta el final, porque realmente quedarse hasta este punto es estar 100% comprometidos y de verdad estás aportándole un valor incalculable a todas las personas que están viendo no solamente este podcast, sino todos los anteriores. Y es una labor muy bonita, es muy bonita y las personas que están aquí de verdad deberían valorar muchísimo tu trabajo porque nadie dimensiona todo el tiempo que lleva a poder crear esto, o sea, coordinar la reunión, coordinar el evento, el proceso de grabación, edición, o sea, es un trabajo incalculable y de verdad valoren muchísimo lo que les está dando Claudia porque es algo que es de corazón, o sea, nadie va a hacer esto sin hacerlo de corazón y sinceramente para mí lo más valioso que puede hacer un escritor en este momento, o sea, el consejo principal es tomar acción, o sea, no se dejen frenar por creencias limitantes, por el que dirán, por creer que ustedes no son capaces de lograrlo. Tomen acción. Para tomar acción no hace falta inicialmente dinero. Si no tienen dinero, empiecen sin dinero. O sea, hay mucho contenido gratuito que puede funcionar, pero ojo, no se queden con lo gratuito, sino que realmente una vez ustedes ese contenido les empieza a funcionar, empiecen a invertir con lo que sea que tengan, $10, $20, lo que puedan, y al final tomen acción y vayan cada vez dando pasitos más grandes. Si quieren hacer publicidad en internet, no hace falta miles de dólares, pueden empezar con $1 al día y hacer publicidad, ir dándose a conocer, y la acción es lo que los va a llevar a tomar resultados. O sea, no se queden con la teoría. Todo lo que han aprendido en este podcast y en los anteriores podcasts que han visto con Claudia, no lo vean como si esto fuera Netflix, no, o sea, tomen nota, vuélvanlo a ver si hace falta y digan, ¿cómo hago yo para aplicar esto? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta? O sea, ¿por qué no tengo estructurado mi nicho? ¿Por qué mi libro lo puede leer todo el mundo? Entonces, empiecen a tomar acción y de verdad, de aquí van a sacar muchísimo valor para todos los proyectos.
Gracias, Edison. La verdad, en cada uno de los podcasts hemos ido hablando de los procesos de los escritores y de las enseñanzas que quedan de esas historias de superación y del proceso que cada uno de ellos ha vivido. Así que hay mucho contenido de valor en cada uno de los episodios anteriores. Y bueno, para mí era súper importante que Edison estuviera con nosotros hoy para contarnos absolutamente todo este movimiento del marketing para escritores, para que abramos un poquito los ojos y nos demos cuenta en qué mundo es que estamos, en qué mundo es que nos metimos, porque no es solamente escribir el libro y ya, es todo lo que se mueve alrededor de esto. Así que Edison, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy, por habernos entregado toda esta información. De verdad, de corazón te lo agradezco. Un placer, Claudia. Gracias a ti, gracias a todos. Y de verdad espero que nos volvamos a ver pronto porque ha sido espectacular esta charla y de verdad ha sido muy, muy, muy ameno. Felicito por todo lo que estás haciendo y de verdad el corazón que le pones tiene de verdad un futuro muy, pero que muy bonito. O sea, como hablábamos hace un ratito, cuando uno hace las cosas bien, todo se va dando. Así que de verdad vas por un camino excelente. Te felicito. Gracias, gracias. Todos saben que lo hago de corazón, que a mí me apasiona, a mí me encanta estar aquí detrás de este micrófono y pudiendo llevarles historias y conocimientos y sabiduría de nuestros invitados. Así que bueno, a todos ustedes, a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, a nuestra hermosa comunidad, pues aquí les queda la información. Dejamos en la descripción del video, vamos a dejar toda la información de Edison y de su agencia de marketing y también pues el enlace para que aprovechen quienes deseen hacerlo, tomar esta oportunidad para comenzar todo este proceso. Nos estaremos viendo ya en la comunidad de Edison a quienes tomen la decisión y bueno, quedamos entonces pendientes para un próximo episodio. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones, darle me gusta a este video, compartirlo con otras personas a quienes ustedes consideren que les puede ser útil y así podemos ir llegando a muchas más personas. Y entonces me despido. Gracias Edison de nuevo y a todos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.